Lo que quiero hablar hoy es cómo cambiamos una creencia con PNL. Yo llevo 20 años intentando responder a esta pregunta y siempre, pues al principio, cuando empecé, pues aplicaba las técnicas de la PNL, que puede ser pues hacer un cambio de sus modalidades. Ya sé que estoy hablando de cosas raras, pero bueno, habrá gente que lo entenderá y gente que no. Pero vamos al ejemplo de cómo se puede cambiar una creencia con PNL o sin PNL y con sentido común, para entender al menos de qué va esto de las creencias y qué consecuencias tiene y por qué puede crear o destruir una vida o un planeta, ¿no? Amigos, algunos de mis alumnos me preguntan: Esteban, ¿cómo hago para cambiar una creencia con PNL? Tú que eres experto en PNL. La PNL, para los que no lo sepan, es un modelo de psicología cognitivo conductual avanzado. ¿Qué significa? Conductual significa que está estudiando desde la reacción física del cuerpo al contexto, a lo que sería el entorno. Se les daba recompensas, pero en otras se les daba un electroshock o se les daba un tratamiento biológico aversivo para ver cómo evolucionaban a nivel sus ancestros y demás. Pero más allá de todos esos modelos de psicología antigua que han llevado a una psicoterapia bastante mediocre y infantiloide y malintencionada, no ayuda a la gente a curarse y no le da esperanzas, la PNL de alguna forma es una respuesta a eso y lo que hace es proponer un modelo de cambio de pensamientos y de cambio mental. Cuando hablamos de la mente o de los estados emocionales y de cómo influyen los pensamientos con la mente, estamos hablando de un modelo cognitivo conductual, porque obviamente es cognitivo en la medida en que hay cognición, hay pensamiento, pero ese pensamiento va a influir en tus decisiones y en lo que hagas con tu cuerpo. Por eso cognitivo conductual. La PNL, Richard Bandler y John Grinder se dedicaron a hacer los modelos explícitos y a hacer las técnicas, pero luego pues sus alumnos, Tony Robbins, Robert Dills, escribieron libros sobre el poder personal. En el caso de Robbins, nos ha dejado varios libros sobre el cambio de creencia de la salud, con las convicciones que tenemos las personas sobre el pronóstico, o sea, sobre lo que va a pasar, o sobre el diagnóstico, sobre cómo tratarlo, en base a qué causas y criterios, cuál sería el pronóstico, si hacemos un tratamiento, si hacemos otro tratamiento. Pero aquí deberíamos de trabajar en todos los casos con la mente de la persona. Es como se lo decimos, que le decimos, cuál es la esperanza que hay, cuáles son los tratamientos de los que sí te podías curar, con un cierto riesgo, obviamente, ¿no? Pero te quiero hablar de un tema que conozco bastante bien, que es el tema de la salud y de la dieta. Por motivos personales, a los 20 años tuve una crisis por estrés y tuve que empezar a prestar atención a estas cosas. Como emprendedor también me pasé, no dormía, no comía bien, había tomado mucho azúcar en mi infancia y tuve un problema con el azúcar. Y estuve investigando, he investigado por 20 años y he tenido relación con los centros de salud y los hospitales y siempre he sospechado que algo raro estaba pasando, ¿no? Actualmente se ha destapado todo el tinglao y en breve pues la medicina va a transicionar hacia una medicina más ecológica, ¿no? Y más saludable. Pero hasta ahora lo que nos encontramos tiene que ver con una creencia inicial, que es que los seres humanos debemos alimentarnos de hidratos de carbono, azúcar y comida procesada en un 60%, que es la pirámide de la alimentación que avaló la OMS, y que probablemente lo haría con luego frutas y verduras y luego pues carne y pescado y huevos, ¿no? Cuando al final es al revés. O sea, deberíamos de comer en un 60% proteínas, huevos, pescado, que tiene aceite omega 3, y luego algo de mantequilla y verduras, y luego frutos rojos que tienen polifenoles, vitaminas, que nos ayudan a mejorar, digamos, la biodisponibilidad de lo demás en el cuerpo, ¿no? Pero sobre todo el omega 3 es un aceite muy interesante que lo que hace es mejorar la estructura celular, porque las células se componen de eso, de aceite, igual que el cerebro.
se componen de aceite. Otro problema que nos hemos encontrado, que ahora se está destapando la verdad, es que el LDL era malo, ¿no? Y eso se basa en estudios que hicieron con conejos, ¿no? Los seres humanos somos omnívoros, podemos comer huevos y cuanto más LDL tengamos, mejor nos funciona el cerebro, porque el cerebro se compone de eso. Otra cosa es que tú comas azúcar y comas hidratos y tengas inflamación, tengas la presión mal y eso haga que haya menos espacio en las células y que obviamente lo que va circulando a través de la sangre, que son esas grasas junto con otras cosas y otras plaquetas que se pueden generar dentro de la arteria, puedan generar una obstrucción, pero no tiene ninguna relación directa el LDL con los problemas cardiovasculares, y esto está más que demostrado. Y ahora vamos a ir a lo de las creencias. ¿Cómo cambiar creencias con la PNL? Bueno, aquí lo que dice, básicamente, si miras el diccionario, porque la PNL lo bueno que tiene es que ha creado y ha constituido una universidad en California donde tienen más de 1500 títulos o nombres registrados en forma de vocabulario de psicología, ¿vale? Y aquí lo que dice, hay tres palabras para entender el comportamiento humano, para entender la salud y para entender cómo podemos cambiar una creencia, ¿vale? Intento ser breve porque esto pues es un tema que lo vemos en el máster. Por una parte la palabra creencias, por otra parte la palabra comportamiento o conducta y por otra parte la palabra contexto, entorno. Yo siempre hablo del entorno y del contexto porque yo estudié humanidades, o sea, trabajo social, psicología, y hice un posgrado en terapia familiar sistémica y ya me di cuenta de, en el nivel terapéutico, cómo se estaba trabajando con familias para ayudar a un individuo de la familia, del sistema, a superar los síntomas, ¿no? Y cuando cambiaban los padres, cambiaba el hijo, o sea, etcétera. Así como las creencias se considera que son generalizaciones frecuentemente, dice aquí, mantenidas, causas, Robert Bills, en base, muy objetivo, dice, en base a las causas, los significados, los límites que tiene el mundo de la persona, o sea, su mapa, que llamamos en PNL, la conducta, las aptitudes, la identidad. Las creencias funcionan a nivel diferente que la realidad, porque son interpretación, son significados. Las creencias son difíciles de cambiar utilizando las normas típicas de pensamiento lógico y relacional. Por eso la gente que hacemos PNL a veces hablamos raro, o hacemos bromas, o usamos el sentido del humor, o usamos metáforas, porque sabemos que el cambio está en un nivel lógico diferente a la mente consciente y racional, ¿no? Por eso te quiero contar un ejemplo. He tenido experiencias con neuroendocrinos, con endocrinos y con gente que se dedica al estudio del metabolismo. Y en una ocasión le dije a un neuroendocrino, que era el jefe de un hospital, le dije: disculpe, pero bueno, yo estoy probando una cosa con el azúcar, y es que en lugar de meterme más insulina, lo que estoy haciendo es reducir los hidratos de carbono y el azúcar. Y se puso muy serio y me dijo: aquí todo el mundo come hidratos de carbono. Digo, pero ¿no le parece a usted que está muy bien que yo lo pueda investigar, o usted, porque si reducimos el nivel de hidratos de carbono y tal, a lo mejor el problema no es la insulina o la no fabricación de insulina, y es la ingesta de carbohidratos, comida procesada, sedentarismo y demás? ¿No va a usted comparar, por ejemplo, a mí, que soy casi como un deportista de alto rendimiento, de élite, que hago ejercicio 7 días a la semana, pienso en positivo, tengo factores? No me puedes comparar con una persona que tiene obesidad y que está en el sofá comiendo hidratos de carbono y está deprimido y no tiene sentido de vida. Es decir, ni siquiera tampoco podríamos hacer eso con el tema del HDL. O sea, yo tengo el LDL un poquito más alto porque a mí esa grasa me sirve, como estoy delgado, para poder funcionar en situaciones de alto de emergencia, ¿no? Como pues un deporte intenso, las artes marciales, correr un maratón, subirte a una pared. Yo necesito esa grasa
porque al no comer hidratos me compensa, ¿no? También tómate estaminas, tómate pastillas. Digo, no, tómatelas tú. O sea, quiero decir que yo lo tengo muy estudiado, ¿no? A mí me salen todos los marcadores de mis análisis perfectos, pero el HDL, el LDL me sale un poco alto porque me compensa esa grasa, la necesito porque no tomo hidratos. Entonces yo tengo una grasa que me da energía, e incluso dice la gente que sabe, y otro día te daré datos, que la energía, el ATP que te da la grasa es mucho mejor que el que te da el azúcar o los hidratos de carbono, que se convierten en grasa en el cuerpo, pero grasa mala, ¿no? El HDL, la grasa buena. Entonces, a lo que voy, aquí lo que dice es que la creencia es una generalización que depende del significado que tú le has dado a algo que está a su vez relacionado con el contexto, ¿vale? No podemos analizar a un sujeto sin analizarlo en relación a qué contexto, en qué contexto. Por eso, como dice uno de los médicos a los que sigo, te voy a dejar aquí el nombre, uno colombiano que habla mucho de esto, dice, en el mundo actualmente, lo digo porque te voy a ayudar a cambiar la creencia, pero dándote información, ¿vale? Esa es una de las formas. También, como dicen, que podemos adquirir mayor confianza, que es estudiando, aprendiendo la información de las redes sociales, de YouTube, y eso les da información de calidad, cuando antes la información sobre la psicología la teníamos nosotros, ahora todo el mundo la tiene disponible. El que no aprende es porque no quiere, ¿no? Y un gran porcentaje para que tú tengas más confianza va a depender de la información que tengas, de los inputs informacionales, de la nutrición mental que tú te hayas metido, ¿no? Aparte de tu predisposición física, fisiológica, que depende de la dieta, del omega 3 y del ejercicio. Entonces, yo te voy a dar una serie de informaciones para que tú puedas establecer un juicio diferente, para que tú puedas hacer una interpretación diferente, más documentada, porque nosotros los terapeutas de PNL o los psicólogos o los trabajadores sociales, pues tenemos esos recursos porque lo hemos estudiado y hemos metido mucha información de calidad, ¿no? Por eso somos los que ayudamos a la gente a mejorar, porque tenemos conocimiento. Entonces el conocimiento nos da no solo confianza, sino que nos permite sacar nuevas conclusiones. Al final, si una persona me dice hay que comer hidratos, eso es una creencia. O si me dicen no hay que comer hidratos porque se convierten en azúcar en sangre y eso acidifica el cuerpo y luego el cuerpo no funciona bien, porque el cuerpo tiene que estar en un punto entre ácido y alcalino, y si está más ácido se achicharra todo lo demás. Si encima comes aceites que son omega 6, que son proinflamatorios, y no comes omega 3, que son los que necesitas para reducir la inflamación, tienes un desbalance en cuanto al aceite, lo cual no ayuda a que tú te desinflames. Y si tú no te desinflamas, tu cuerpo no funciona bien. La diabetes, aquí se producen dos posibles causas. Una, que la célula, que se compone de grasa, la membrana celular, es la que hace que entre o salga el azúcar de la célula. Si tú cuidas de tu membrana celular, reduciendo hidratos de carbono y añadiendo buen aceite, tu membrana celular se vuelve más sensible y se vuelve más funcional. Entonces tú vas a poder hacer ese trasvase de azúcar más fácilmente a tus células. Hay 700 millones, esto lo dice el doctor Biden, te dejo aquí el contacto, de diabéticos en el planeta. 700. Cada diabético cuesta 1.000 euros al mes. Yo te voy a dar la información y a ti la creencia se te va a cambiar sola. De esos 700 millones por 1.000, que son 700.000 millones, casi creo que son 7 trillones de dólares o de euros, eso se lo están repartiendo. Vive de eso. ¿Tú te crees que a esta gente le interesa
que tú dejes de consumir 7 trillones en juego mensuales, o sea, 7.000 millones de euros que se están repartiendo. Hoy mismo estaba viendo diferentes ofertas de trabajo y ponía 86.000 a 99.000 euros, cuando un trabajo normal es de 20 a 30.000 euros o de 12 a 20.000 euros. Todo esto son evidencias que nos van dando de que a lo mejor esto, en lugar de promover la salud, porque yo no quiero que tú dejes de comer hidratos, yo quiero que tú sigas comiendo hidratos que se convierten en azúcar en sangre y que te achicharran todo el sistema y todo el metabolismo, y que te sigas metiendo aceite malo y no bueno, y que sigas tomando antihistamínicos o como se llame eso que dan para el LDL, ¿vale? Con ciertas creencias o criterios que están apoyados en estudios que muchas veces se han hecho con animales y no con seres humanos, que son falsos y que la culpa no la tienen los médicos, la culpa la tienen los que le han enseñado a los médicos lo que saben, o sea, que ya vienen programados de la universidad. Por no decir que la universidad, yo he ido a la universidad, a mí me llevó de los 19 a los 30 años, fui a la universidad, son 10 años y son los 10 años más productivos de mi vida, donde tengo más energía y lo estoy invirtiendo en una cosa que luego a mí me va a llevar a trabajar de trabajador social o de psicólogo en la administración pública, porque para eso sirve un título universitario en España, para trabajar para la administración pública, para luego perseguir a la gente con problemas mentales que no se han curado porque se han vuelto adictos a la medicación, y ahora yo tengo que perseguir a esa gente para que se tome la medicación. No me interesa ese trabajo, obviamente. Entonces, paso los 10 mejores años de mi vida estudiando para trabajar para esta gente. Esta gente tiene un negocio montado y quieren que tú sigas comiendo azúcar y comiendo hidratos de carbono. Ahora, la creencia de que los hidratos de carbono son necesarios proviene de la pirámide de la alimentación, que se creó en 1960, pagado por... Y ahora te doy los hidratos de carbono, el azúcar, la comida procesada, te doy el pan y cómetelo en un 60%. Luego cómete las frutas que llevan pesticidas y no llevan vitaminas porque están cultivadas fuera de temporada, y luego los huevos no te pases. No te pases cuando los huevos tienen todo tipo de vitaminas, tienen proteína y es un alimento completísimo. Ahora tenemos problemas con las gallinas. Dicen que tienen la gripe aviar. Claro, tienen la gripe aviar porque a ti te interesa meter miedo y que la gente no coma huevos, que sigan comiendo pan y harina refinada que la refinas tú. Yo no quiero ser aquí una persona que sea conspiranoico, ¿no? Estos son datos. Hay cientos de médicos que están hablando de esto. La revolución y la guerra es de ellos. Yo ya me he peleado bastante con esta gente. Simplemente te digo que si cogemos una creencia del tipo hay que comer hidratos de carbono, dependerá del contexto. ¿Qué es el contexto? El contexto es el hospital, o sea, como digas lo contrario ahí, te echan, te meten la bronca, y además hay un autoritarismo encubierto, muy encubierto, pero muy cabrón. A mí me llegó a decir un psiquiatra, cuando yo daba cursos de risoterapia y un curso en un centro de salud mental donde medican a la gente, y él le dijo al trabajador social, que era amigo mío de al de la risoterapia, dile que si le dice a la gente que deje la medicación le corto los huevos. Esa es otra, la risoterapia. La gente cuando se ríe, eso es un beneficio muy interesante, igual que el deporte es un beneficio muy interesante. Los médicos no recomiendan ni que hagas deporte ni que cambies tu dieta. Y un vaso de leche cuando esa es una de las formas de cambiar una creencia. La creencia es: aquí todos comen hidratos,
y se meten insulina, pero con eso no te vas a curar. 700.000 euros por el tratamiento. Y hay más de 700.000, hay más de 600.000 tratamientos en España todos los años. Y está demostrado. Ahora vivimos un momento en el que está cambiando el paradigma de la salud y está cambiando el paradigma económico y están cambiando una serie de paradigmas. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales la información que te llega es de primera mano, no está filtrada por los medios de comunicación que estaban a su vez comprados por el gobierno y por estas empresas o industrias de poder. Así que ¿cómo podemos cambiar una creencia? Empezando por cuestionar la vieja creencia, por ejemplo, ¿qué te hace pensar que la diabetes no se cura? Pues porque no es incurable, porque resulta que es crónica. Vale, ¿y en qué te basas para decir eso? Pues porque el páncreas deja de producir insulina. ¿Perdona? Si tú mejoras tu metabolismo y mejoras la permeabilidad de la célula va a permitir que la insulina y el azúcar penetren en la célula. Eso sería una creencia, la que tengo yo. Y mi objetivo es curarme, ¿sí? Ahora, si tú me dices que las células del páncreas no producen insulina porque es autoinmune, va a ser imposible que yo me cure. Entonces yo tengo un paciente y un enfermo que tiene 20-30 años para el resto de los próximos 30 o 40 años que le quedan, con todas las complicaciones que eso va a suponer. Así que ellos están haciendo caja aquí en esta creencia. Pero si cuidamos la célula, cuidamos la alimentación, quitamos los hidratos, quitamos el azúcar y la gente se cura, esto no hace negocio. Ahora, la pregunta sería, ¿tú crees que el sistema sociosanitario, los gobiernos, la industria farmacéutica y la industria de la alimentación tienen tan mala leche como para, sabiéndolo, perpetuarlo por un interés económico? Ahí te lo dejo.